tardes. ¿Cómo va? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Ok. Bueno, esperamos que vayan entrando todos. A ver. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Bueno, vale. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Esperen que voy a grabar. Bueno, ven la filmina, la ven bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Vamos a empezar viendo estados sólidos, ¿sí? Vamos a ver las propiedades del estado sólido. A los sólidos los podemos dividir o clasificar en sólidos cristalinos y sólidos amorfos, ¿sí? Los sólidos cristalinos son los que presentan una forma cristalina definida, o sea que la característica es que tienen una regularidad completa en la disposición de los átomos, moléculas o iones que constituyen la sustancia, ¿sí? Por ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio, ¿sí? El carbono diamante o el cuarzo. Los sólidos amorfos, Profe. sí, Perdón que la interrumpa. No sé si vos estás en un PDF o en una presentación ahí mostrando algo, pero yo estoy viendo, digamos, la pantalla de acá de que está el... Una ventana, claro. Claro, La una cara de ventana José. de... Se quedó como Ah. trabado cuando abriste PowerPoint. Claro. a ver. Bueno. Porque se trabó acá. A ver, a ver. Esperen porque se me complicó. A ver acá. Ahora, chicos, Ahora sí. Ahora Sí, sí. ahí está Ahora bien. sí. bueno, ahora esperen porque se me fueron a mí. No lo puedo grabar ahora. Me quedó. ¿Ustedes me ven a mí? No. Sí, sí. Sí, a vos sí, profe. Pero no sé por qué no lo puedo grabar. Bueno, no importa, después lo haré de nuevo. Bueno, les decía entonces, tenemos los sólidos cristalinos, que son los que presentan una forma cristalina definida, y los sólidos amorfos,
que es un tipo de sólido donde las partículas no tienen una estructura ordenada, ¿sí? Sino que puede existir cierta regularidad de la estructura interna, pero esta es solamente parcial. Estos sólidos carecen de formas y caras bien definidas, por ejemplo, el vidrio. Podemos diferenciar experimentalmente de una manera sencilla un sólido cristalino de un sólido amorfo por el punto de fusión, ¿sí? La temperatura o punto de fusión. Los sólidos cristalinos tienen una temperatura de fusión bien definida, mientras que los sólidos amorfos no, o sea, no funden a una temperatura definida, sino que lo hacen en cierto intervalo de temperatura, ¿sí? Es como que tienen toda una zona de fusión. Profe, ¿le puedo interrumpir un Profe. segundo? ¿Puede Sí. aceptar a un compañero que está esperando? Sí. Vamos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver a los sólidos cristalinos, ¿sí? Los podemos diferenciar una serie de conceptos, lo que es una red cristalina y una celda unitaria y un punto reticular, ¿sí? Las redes cristalinas es la unión de muchas celdas unitarias de un sólido que van a formar todo el cristal, ¿sí? Entonces, la unidad más pequeña, que cuando se repiten las 3 dimensiones genera el cristal, es lo que se denomina celda unitaria. Los puntos en la celda unitaria representan un átomo, una molécula o un ion, y es lo que se denomina punto reticular. O sea, el punto reticular es la disposición dentro de esa celda unitaria del átomo, de la molécula o del ion. La red se caracteriza por la distancia entre puntos sucesivos a lo largo de cada uno de los ejes indicados, ¿sí? Que es lo que se conocen como la longitud de las aristas, y por los ángulos entre los ejes. Entonces, fíjense, tenemos acá, fíjense, considerando las combinaciones posibles de las distancias, o sea, de las longitudes de las aristas, A, B y C, de los puntos de la red a lo largo de los ejes de esta, y los ángulos que hay entre estos ejes, se pueden generar 7 sistemas cristalinos o 7 tipos de celdas unitarias, ¿sí? La celda unitaria más sencilla es la cúbica, que se divide en cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo, o cúbica centrada en las caras, ¿sí? La cúbica simple es cuando los puntos reticulares se encuentran solo en las esquinas. La cúbica centrada en el cuerpo es cuando además hay un punto en el centro de la celda unitaria. Y la cúbica centrada en las caras es cuando además tiene puntos reticulares en el centro de cada cara, además de las esquinas, ¿sí? Entonces, fíjense acá, tenemos, esto sería todo el cristal, ¿sí? La celda unitaria, cuando se extiende en las 3 dimensiones, forma el cristal. Esto sería el ejemplo más sencillo, que es la celda unitaria cúbica, ¿sí? Fíjense a su vez que la celda cúbica puede ser cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras, ¿sí? Entonces, a partir de, estos serían los 7 tipos de sistemas cristalinos, ¿sí? El cúbico, el tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, trigonal o romboédrico, monoclínico y triclínico. Fíjense, cada uno tiene una característica en cuanto a las longitudes de las aristas y en cuanto a los ángulos alfa, beta y gamma que forman entre los ejes, ¿sí? Bueno, acá tienen los 3 tipos de celda cúbica, donde las esferas representan los átomos, moléculas o iones, ¿sí? Estos son los puntos reticulares, ¿sí? Entonces, fíjense, la cúbica simple solamente tengo en los vértices la disposición de átomos, moléculas o iones,
en la cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Además de los vértices, tengo un punto en el centro del cubo, y cuando además de estar en los vértices, están en el centro de cada una de las caras, tenemos la cúbica centrada en las caras. Entonces, si combinamos los 7 sistemas cristalinos con las disposiciones de los puntos reticulares, se obtienen las 14 configuraciones básicas denominadas redes de Bravais, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos los 7 sistemas cristalinos, ¿sí? Y las posibles disposiciones que podemos tener para las posibles redes espaciales que podemos tener, lo que genera así las 14 redes de Bravais. Fíjense que el cúbico, como lo vimos recién, puede ser cúbico simple, cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras, ¿sí? El tetragonal, que tienen estas dos disposiciones posibles, ¿sí? Después, bueno, el hexagonal que tiene esta posible, el trigonal también tiene una sola, el rómbico tiene 4 disposiciones posibles, el monoclínico tiene 2 y el triclínico 1, ¿sí? Entonces, así tenemos las 14 redes de Bravais, cada uno con su celda unitaria y los puntos reticulares. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de sólidos cristalinos y las propiedades generales, ¿sí? Yo les hice acá un cuadro. Tenemos lo que sería el cristal iónico, el de red covalente, ¿sí? El molecular y el metálico, ¿sí? Los puntos reticulares en cada caso tenemos, en el caso del cristal iónico, tenemos iones positivos o negativos, ¿sí? ¿Se acuerdan del enlace iónico? ¿Se acuerdan la característica que hay una transferencia completa de electrones con la formación de cationes y aniones, ¿sí? Entonces, Sí. la fuerza que mantiene unidos a estos iones para formar una sustancia iónica era una atracción electrostática entre iones de carga opuesta, ¿sí? Entonces, todo esto, las características de la fuerza entre los iones, es lo que va a determinar las propiedades de las sustancias, ¿sí? Las sustancias iónicas son duros y quebradizos, tienen alto punto de fusión. ¿Por qué? Porque tengo que entregar una gran cantidad de energía para vencer esa atracción electrostática y separar los iones, ¿sí? Y en el estado sólido, o sea, acá dice son malos conductores del calor y la electricidad. En el estado sólido, los iones están ocupando posiciones fijas, ¿sí? Entonces, las sustancias iónicas en estado sólido no conducen la corriente eléctrica. Para que sí la conduzcan, tienen que estar fundidos, o sea, al estado líquido, o en solución acuosa. ¿Por qué? Porque en esas dos condiciones se rompió la estructura cristalina, los iones se liberan, ¿sí? Y ahí sí hay conducción de la corriente eléctrica. Bueno, como ejemplos tienen, por ejemplo, las sales, ¿sí? Cloruro de sodio, cloruro de litio, nitrato de calcio, por ejemplo, sulfato de sodio, sulfito de sodio, bueno, todas las sales, y por ejemplo, los óxidos metálicos, por ejemplo, óxido de magnesio, ¿sí? Bueno, los hidróxidos también son sustancias iónicas. Bueno, vamos a los de red covalente. En este caso tenemos en los puntos reticulares tenemos átomos, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerza mantienen unidos a esos átomos? En el cristal, la unión covalente, ¿sí? El enlace covalente. Estas sustancias tienen, o sea, son duros, tienen un punto de fusión alto y son malos conductores del calor y de la electricidad. Bueno, como ejemplo acá tienen el carbono grafito, el carbono diamante y el dióxido de silicio, que es el cuarzo. Ahora vamos a ver después algunos ejemplos. En el caso del cristal molecular, en los puntos reticulares tenemos moléculas o átomos, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen a las unidades juntas? Las fuerzas intermoleculares, o sea, las fuerzas de dispersión de London, las fuerzas dipolo-dipolo y la unión por puente hidrógeno. Bueno, estas sustancias, acá está cortado, pero después todos lo van a ver, son blandos, ¿sí? En general tienen bajos puntos de fusión, ¿sí? En general son menores a 100 grados centígrados, y en general también son malos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí?
Por ejemplo, tenemos el agua, ¿sí? O sea, todas las sustancias en realidad covalentes, ¿sí? Cuyas moléculas van a estar unidas por fuerzas de atracción intermoleculares. Por ejemplo, el dióxido de carbono, por ejemplo, el yodo, ¿sí? O el caso de los gases nobles, como por ejemplo el argón. Bueno, y por último, en el enlace, el tipo cristal metálico, ¿sí? Las unidades de los puntos reticulares van a ser átomos, ¿sí? La fuerza que mantiene las unidades juntas es el enlace metálico, ¿sí? Y estos son suaves, pueden ser suaves o duros, pueden tener de bajos a altos puntos de fusión y son buenos conductores del calor y de la electricidad. Esto es por la característica, ¿sí? Del enlace metálico. ¿Qué ejemplos? Todos los elementos metálicos, por ejemplo, aluminio, magnesio, hierro, cobre, plata, oro, etc. Entonces, fíjense acá, tenemos un ejemplo de sustancia de cristal iónico, ¿sí? Que es el caso de los, en este caso les puse como ejemplo el fluoruro de sodio, ¿sí? ¿Se acuerdan acá, otra vez, lo que les dije antes, la transferencia de electrones, ¿sí? El sodio le cede un electrón al cloro, que al aceptarlo forma el ion cloruro, ¿sí? Acá también lo que pueden comparar es los radios, ¿se acuerdan que lo vimos en la unidad 2? El radio atómico y el radio iónico. Fíjense que el radio del anión es mayor que el radio del átomo del cual proviene, y el radio del catión es menor que el radio del átomo del cual proviene. Bueno, y esta sería la red cúbica de los sólidos, en este caso del cloruro de sodio. Después acá tenemos como ejemplo de cristales de red covalente, tenemos el carbono diamante, ¿sí? El carbono grafito, ¿sí? Fíjense en la característica, por ejemplo, en el carbono diamante, el carbono está unido tetraédricamente a otros 4 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto le da una dureza característica a esta estructura. En cambio, en el carbono grafito hay una estructura laminar, o sea, los átomos de carbono están acomodados en anillos, fíjense, de 6 miembros, ¿ven? Y forman láminas, ¿sí? Entonces, esta estructura le da al grafito una característica que es buen conductor de la corriente eléctrica, ¿sí? Por esta disposición que tienen las capas enlazadas entre sí, ¿sí? Profe, ¿sabes cómo es el grafeno? Porque tengo entendido que tiene características de grafito, pero al mismo tiempo que es tan resistente como el diamante. Sí, no, la verdad que no, pero puede ser. Sí, porque lo que pasa es que el del carbono grafito y el carbono diamante son dos variedades alotrópicas del carbono, ¿sí? Pero hay otras variedades alotrópicas que se denominan felurenos, ¿sí? Que eso, bueno, ya se los dejo para que lo vean, si a alguno le interesa, ¿sí? Bueno, después tenemos los cristales moleculares, el caso del hielo, ¿sí? Que también ahora lo vamos a ver, cuando veamos las propiedades del agua, tiene una característica especial que se debe a la presencia de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de los cristales metálicos, ¿sí? Que deben todas sus propiedades. Los metales, ¿se acuerdan que son buenos conductores del calor y de la electricidad? ¿Sí? Son dúctiles y maleables. Bueno, ¿y esto a qué se debe? A la característica del enlace metálico. Fíjense que acá esto está representando a los iones, ¿sí? Al núcleo con su carga positiva y los electrones internos, y esto que está indicado acá en celeste está representando al mar de electrones deslocalizados, ¿sí? Los electrones de valencia que están deslocalizados. Entonces, como esos electrones tienen libertad de movimiento, es por eso que los metales son buenos conductores del calor y de la corriente eléctrica. Bueno, vamos a volver. Disculpe, una pregunta.
Sí, ¿A qué se debe la diferencia de las celdas unitarias, concretamente? Las diferentes formas. bueno, esto acá que yo no lo di. Acá tenemos, fíjense que acá están los 7 tipos de celdas unitarias, ¿sí? Cada una puede adoptar una forma geométrica característica, ¿sí? O sea, en general, supónganse, acá tenemos la cúbica simple, después tenemos la tetragonal, ¿sí? Que tiene esta característica, donde tenés una determinada característica de las longitudes de las aristas y de los ángulos, fíjense, alfa, beta y gamma entre las aristas, ¿sí? Que acá se lo especifica, ¿sí? Fíjate, en la ortorrómbica, ¿ves? Tenés también, fíjense, las longitudes de las aristas, que son diferentes, ¿sí? Y los ángulos alfa, beta y gamma son iguales a 90 grados, ¿sí? Después tenés el romboédrico, ¿sí? Todo lo mismo. El monoclínico, las diferencias están en las longitudes, el triclínico y el hexagonal. Las diferencias están en las longitudes de las aristas, ¿sí? Si son iguales o diferentes, y los ángulos que se forman entre esas aristas, ¿sí? Lo que genera los 7 tipos de celdas unitarias. ¿Está? Sí, sí. Yo por ahí también preguntaba por ahí a qué se debe por ahí en el sentido de que una cuestión de atracciones o una cuestión así, poner la distancia, la diferencia entre ángulos, las orientaciones. O no, por ahí no estemos por ahí para entrar ahora, pero... Sí, digamos que no. Ah, listo, listo. Bueno, quedo hasta ahí nomás. Gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, vamos a ir un poquito con la estructura y propiedades del agua, ¿sí? Fíjense que el agua, ¿se acuerdan que es un hidruro no metálico, ¿sí? Donde, si uno comparara con los hidruros no metálicos que forman los elementos del mismo grupo, del grupo 6 al que pertenece el oxígeno, son gases a temperatura ambiente, ¿sí? Sin embargo, el agua, la forma más estable del agua a 25 grados y una atmósfera es la forma líquida. ¿A qué se debe esto? A la capacidad que tiene el agua de formar los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Si no el agua, si no fuera por los enlaces de hidrógeno, a temperatura ambiente sería un gas, ¿sí? Bueno, el agua tiene una serie de particularidades, ¿sí? Por ejemplo, tiene un elevado calor específico. El calor específico, ya lo van a ver más adelante, se define como la cantidad de calor que es necesario entregarle a 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado, ¿sí? Entonces, en el caso del agua líquida, el calor específico del agua vale 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Para elevar su temperatura, esto es para aumentar la energía cinética promedio de las moléculas de agua, hay que romper primero muchos enlaces de hidrógeno. Entonces, esta es una particularidad que tiene el agua de poder absorber una gran cantidad de calor, mientras que su temperatura solo aumenta ligeramente, ¿sí? La propiedad más característica que tiene el agua es que la forma sólida, o sea, el hielo, es menos denso que la forma líquida, ¿sí? Por eso acá nos podríamos preguntar por qué el hielo flota en el agua, ¿sí? Bueno, esto se debe a que el hielo tiene una menor densidad, ¿sí? La mayoría de las otras sustancias tienen, o sea, la mayoría de los sólidos tienen una densidad mayor que en el estado líquido. Entonces, ¿por qué pasa esto? Si nosotros examinamos la estructura electrónica de la molécula de agua, vemos que hay 2 pares de electrones no enlazados. ¿Se acuerdan que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia? Entonces forma 2 uniones covalentes simples, ¿sí? Con cada uno de los hidrógenos, y le quedan 2 pares libres, ¿sí? Entonces, el número de enlaces de hidrógeno alrededor del átomo de oxígeno es igual a 2. El mismo número de pares libres en cada átomo de oxígeno. O sea que puede formar 2 enlaces de hidrógeno, ¿sí? Entonces, la molécula de agua se va a enlazar en una gran red tridimensional
donde cada átomo de oxígeno va a estar unido a 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? A 2 átomos va a estar unido por enlace covalente y a otros 2 por enlace de hidrógeno, ¿sí? Entonces, de esta manera, en el hielo hay una estructura tridimensional, se forma una red tridimensional altamente ordenada, que evita que las moléculas se acerquen mucho entre sí, ¿sí? Por ejemplo, a 0 grados centígrados, ¿sí? Que sería el punto de fusión, un mol de agua líquida, fíjense que ocupa 1,80 por 10 a la menos 2 decímetros cúbicos, ¿sí? Y un mol de hielo ocupa 1,96 por 10 a la menos 2 decímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, aumenta el volumen, ¿sí? Acá tienen la estructura tridimensional. De esa manera, aumenta el volumen del hielo, se produce una expansión, y se acuerdan que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, al aumentar el volumen, la densidad disminuye, ¿sí? Y esto también permite explicar por qué cuando nosotros, por ejemplo, si colocan una botella con agua en el congelador, ¿qué pasa si nos olvidamos de retirarla a tiempo? ¿Qué va a pasar? Se parte. Claro. Si es de vidrio se parte. Si es de Claro. plástico se expande. Claro. Porque por esto mismo, ¿sí? O sea, el hielo ocupa un volumen mayor, ¿sí? Entonces por eso es que se produce una expansión, ¿sí? Profe, Bueno. pero en algunas de plástico rígido no se expande, sino que se rompen también. Sí, se rompe la estructura del material. Claro. Claro, sí, sí, sí. O sea, se debe a eso, porque el hielo ocupa un volumen mayor que el del agua líquida. Una botella de plástico común de gaseosa se explota directamente, se termina rompiendo el plástico. Claro, claro, sí, sí. Bueno, ¿qué va a pasar en el punto de fusión? Hay un cierto número de moléculas de agua que tienen suficiente energía cinética como para liberarse de los enlaces de hidrógeno intermoleculares. Entonces, esas moléculas van a quedar atrapadas en las cavidades de la estructura tridimensional, ¿sí? Entonces, ahí tenemos más moléculas por unidad de volumen en el agua líquida que en el hielo. Y otra vez, como la densidad es masa sobre volumen, acá aumenta la masa, aumenta la densidad, ¿sí? La densidad del agua líquida es mayor que la del hielo, ¿sí? Entonces, el agua al ser calentada se expande, en consecuencia su densidad disminuye. O sea, se producen dos procesos que son la captura de moléculas de agua libre en las cavidades, ¿sí? En los huecos estos que vimos antes, acá, en estos huecos. Y, por otro lado, la expansión térmica, dice acá, se producen en direcciones opuestas, ¿sí? ¿Qué significa? Que entre los 0 y los 4 grados centígrados predomina la captura de las moléculas de agua libres en la red tridimensional, y el agua se va haciendo más densa progresivamente. La densidad más alta la alcanza a 4 grados centígrados, ¿sí? Fíjense acá, a 4 grados centígrados tengo la máxima densidad, que es de 1 gramo por mililitro, ¿sí? 1 gramo por centímetro cúbico. Fíjense que por debajo de este valor, la densidad en ambos sentidos, ¿sí? Disminuye. Por debajo de los 4 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de los... Eso pasa entre los 0 y los 4. Y después de los 4 grados centígrados, donde nuevamente comienza a disminuir la densidad, a medida que aumenta la temperatura, se debe a que predomina la expansión térmica, ¿sí? O sea, otra vez aumenta el volumen y la densidad disminuye, ¿sí? Bueno, Sí, acá era lo que yo les decía, ¿sí? Fíjense la densidad del hielo contra lo que sería la densidad del agua líquida, ¿sí? Por ejemplo, a 4 grados centígrados. La máxima densidad se alcanza a los 4 grados centígrados. Bueno. Bueno, vamos a ver ahora lo que sería la curva de calentamiento, ¿sí?
En una curva de calentamiento, lo que observamos es, por ejemplo, acá estamos graficando la temperatura en función de la cantidad de calor añadido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos calcular la cantidad de calor que le tenemos que entregar a un sistema. Supónganse que tenemos, no sé, una cierta masa de agua, en este caso a menos 25 grados centígrados, ¿sí? Tendríamos hielo, ¿sí? Y yo lo quiero convertir en vapor, supónganse, hasta 125 grados centígrados. Bueno, entonces tenemos lo que es la curva de calentamiento. En esta primera fase, en esta primera etapa, lo que hacemos es entregar energía en forma de calor, y esa energía el sistema la utiliza para convertir, o sea, para llevar esa masa de hielo desde menos 25 hasta 0 grados. O sea, cuando llegamos al punto de fusión de la sustancia, acá comienza el cambio de estado, ¿sí? Y tengo el equilibrio sólido-líquido, ¿sí? Mientras, fíjense que acá nosotros seguimos entregando calor, pero la temperatura permanece constante. Y eso es algo importante a tener en cuenta, que mientras ocurre el cambio de estado, ¿sí?, la temperatura permanece constante. Una vez que toda la masa de hielo se convirtió en agua líquida, ¿sí?, acá lo que vamos a observar es que a medida que aumentamos, seguimos entregando calor, otra vez la temperatura comienza a aumentar. O sea que esta parte de la curva del gráfico lo que está representando es llevamos esa masa de agua líquida de 0 grado hasta el punto de ebullición del líquido, ¿sí? En este caso 100 grados centígrados. Cuando llegamos a esa temperatura, ¿se acuerdan que acá lo que va a ir pasando es que la presión de vapor del líquido va a ir aumentando hasta que al hacerse igual su valor al valor de la presión atmosférica, ahí el líquido entra en ebullición? Entonces acá, ¿qué va a pasar? Se va a producir el cambio de estado nuevamente. Fíjense que otra vez yo sigo entregando calor, pero la temperatura permanece constante. Hasta que todo el líquido se convirtió en vapor, la temperatura va a permanecer constante. Y luego lo que voy a observar es un ascenso, ¿sí?, un ascenso que va a hacer llevar luego ese vapor hasta la temperatura que quisiéramos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hasta 125 grados, o por ejemplo, si lo quiero llevar, o sea, hasta 150 grados, ¿sí? Depende la temperatura final a la que queramos alcanzar, ¿sí? En este caso ya tenemos vapor. Hay una expresión matemática que se puede aplicar para calcular, ¿sí? Supónganse que yo quiero llevar 25 gramos de hielo, supónganse desde menos 25 hasta 120, hasta vapor de agua a 125. Bueno, tengo que aplicar una expresión que la van a ver en termodinámica, ¿sí? La que se aplica durante estas etapas, ¿sí?, tiene la forma Q, que es igual a la cantidad de calor, es igual a la masa por el valor específico de la sustancia, en este caso del agua, por el delta T, donde delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Y la que se observa en los cambios de estado, ¿sí?, el delta T ya no está porque permanece constante, y se introduce el concepto del calor específico o latente de cambio de estado, así que ahí lo van a tener obviamente como dato. ¿Sí? En este caso sería el de fusión y el de vaporización del agua. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y acá, fíjense, tenemos lo que son los diagramas de fase, ¿sí? En el diagrama de fase, fíjense, yo les puse acá como ejemplo el diagrama de fases del agua y el diagrama de fases del dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense acá, o sea, cualquier valor de presión, está graficado la presión, ¿sí?, en función de la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Si nosotros tenemos un sistema, ¿sí?, por ejemplo, a una determinada temperatura y a una determinada presión, ¿sí?, por ejemplo, a esta temperatura, supónganse, y a esta presión, ¿sí?, en este caso lo que yo voy a tener es agua sólida, ¿sí?
cualquier valor de presión y de temperatura que me caiga en esta zona del gráfico, ese sistema está en estado líquido. En este caso voy a tener agua en estado líquido. Y cualquier valor de presión y temperatura que me caiga dentro de esta zona, lo que voy a tener es vapor de agua, ¿sí? Entonces tengo sólido, líquido y vapor. Fíjense acá, sólido, líquido y vapor, ¿sí? Si ahora yo tengo, o sea, ¿qué representa cada punto sobre la curva? Cada punto sobre la curva está indicando el equilibrio. Por ejemplo, acá tengo un equilibrio sólido-líquido, acá tengo cualquier punto sobre esta curva, me está indicando el equilibrio líquido-vapor, y cualquier punto sobre esta curva me está indicando el equilibrio sólido-vapor, ¿sí? Fíjense lo mismo acá, ¿sí? Acá tengo el dióxido de carbono sólido, líquido y gaseoso. ¿Sobre qué punto indica sólido y líquido? ¿Cómo? ¿Me indican qué punto da la fase de líquido y cuál la fase de sólido? Digamos, si vos tenés un sistema donde tiene un determinado valor de temperatura y de presión, ¿sí? Que te cae dentro de esta zona, ¿sí? En ese caso yo tengo hielo, y en este caso tengo dióxido de carbono sólido. Ahora, si el valor de presión y de temperatura es un punto sobre alguna de estas curvas, en ese caso te está indicando que hay un equilibrio de las dos fases, ¿sí? Te está indicando, digamos, un equilibrio, en este caso, sólido-líquido, en este caso líquido-vapor, o en este caso sólido-vapor, ¿está? Si el punto cae sobre la curva, ¿está? Ah, listo, profe, gracias. No, de nada. Bueno, fíjense acá, a una atmósfera de presión tengo lo que sería el punto de fusión del agua, 0 grados centígrados, y el punto de ebullición, 100 grados centígrados, ¿sí? El punto triple, que está marcado acá y acá, fíjense que en este caso es a 0,006 atmósferas y 0,01 grados centígrados de temperatura. El punto triple lo que marca es que están las tres fases en equilibrio. O sea, que en determinadas condiciones de presión y temperatura, que son esta y esta para el dióxido de carbono, yo puedo tener las tres fases en equilibrio, el sólido y el líquido y el vapor, ¿sí? Bueno, y fíjense acá, ¿qué pasa? Acá está la explicación de por qué el hielo seco es el dióxido de carbono sólido, ¿sí? Que sublima, ¿sí? Fíjense acá, esto sería la temperatura de sublimación, la temperatura en la cual el dióxido de carbono sólido pasa del estado sólido al estado de vapor. Fíjense que es a una atmósfera de presión, ¿sí? Y menos 78 grados centígrados de temperatura, eso sería la temperatura de sublimación, ¿sí? Fíjense el punto triple, que es muy alta la presión, 5,2 atmósferas, ¿sí? Bueno, y la temperatura, menos 56,4 grados centígrados, ¿sí? Y otra cosa importante a tener en cuenta acá, fíjense lo que pasa con los valores de punto de fusión, fíjense, para el agua y para el dióxido de carbono. Fíjense la pendiente de la curva, ¿sí? Esta curva lo que me está indicando es que hay una relación inversa, o sea, a mayor presión, menor es el punto de fusión del agua, del hielo, ¿sí? Cosa que en la mayoría de las sustancias es todo lo contrario. Fíjense acá la pendiente, que tiene una pendiente positiva. Bueno, y esto explica otra propiedad que tiene el hielo. ¿Tienen idea cuál? O sea, esto le da una característica al hielo, es que permite el esquiar o el patinaje sobre hielo, ¿sí? Porque al aumentar mucho la presión, ¿sí? O sea, el cuerpo humano ejerce una presión tal que hace que el punto de fusión del agua baje, ¿sí? Por debajo se haga negativa. Entonces, de esa manera, el agua pasa, o sea, el hielo se convierte en agua líquida y eso permite el deslizamiento del patín o el deslizamiento del esquí, ¿sí? Disculpa, profe, ¿cuál sería la pregunta? Perdón que no entendí bien. Yo les decía que, o sea, el agua tiene una particularidad
que es que ¿qué pasa? ¿Qué relación hay entre el punto de fusión y la presión? ¿Sí? Fíjense que acá la curva tiene una pendiente negativa en el caso del agua. O sea, el agua tiene una característica que es anómala con respecto a las otras sustancias, ¿sí? En cuanto a la relación que hay entre el punto de fusión y la presión. La mayoría de las sustancias, fíjense acá, lo tienen representado con el dióxido de carbono. Al aumentar la presión, la temperatura de fusión aumenta. Sin embargo, en el agua se observa lo contrario. Al aumentar la presión, la temperatura o punto de fusión disminuye, ¿sí? Y eso es lo que le da la característica, ¿qué pasó? Le da la característica del hecho del patinaje sobre el hielo o el patinaje sobre hielo o el esquí, que se puede esquiar en la nieve, Cuando es ¿sí? hacia arriba, profe, aumenta y cuando es hacia abajo disminuye, ¿no es cierto? ¿Cómo? Cuando la presión de la curva va hacia arriba, aumenta, y cuando va hacia abajo es que disminuye. En este caso disminuye, acá, a mayor presión, ¿sí? A mayor Menor, presión disminuye, y a menor presión aumenta. claro, Ah, bueno, gracias, profe. no de nada. ¿Sí, chicos? Sí, profe, Sí, sí. sí. Bueno, listo, estaríamos terminando la unidad esta, que se hizo larga. Bueno, al final sobró un ratito de tiempo. No sé, si quieren preguntar algo. Pero una Profe, pregunta, ¿el cuestionario cierra hoy? ¿Cómo? ¿El cuestionario cierra hoy o no? El jueves, lo que cierra hoy es la actividad con devolución al tutor. Claro, exacto, sí. No, al revés. No, al No, al revés. revés, sí, al Hoy revés. cierra el Hoy el cuestionario. cuestionario. Sí, sí. Claro. Hoy cierra el cuestionario y Ah, lo entendí raro. jueves ¿No cierra pueden extender la fecha? Eso iba a decir. la fecha de cuál. Del cuestionario. Es hoy a las 11:45 cierra el cuestionario de la unidad 4. Claro, pero ese sí no se puede extender un poquito más. el cuestionario creo que lo abrieron hace como 20 días, ya sé que está abierto. Así que Sí, más o pero la menos unidad hace 4 4 la de abril. empezamos. La unidad 4 la empezamos la semana pasada. Ah, yo todavía Pero- abrí ese cuestionario. O sea, por más que está hace 20 días, la unidad 4 no la arrancamos hace 20 días. Ah, yo porque me bajé unos días antes, me bajé la unidad 4. No, pero, o sea, si ustedes se fijan en el cronograma que tienen al inicio, digamos, de la plataforma, ahí tienen el tiempo, digamos, que está estipulado para cada unidad y cuando cierra cada actividad, ya sea el cuestionario o la actividad con devolución. O sea, está pautado de antemano, ¿sí? Profe, ¿qué día cuando califican las actividades con devoluciones al tutor de la unidad 4? ¿Cómo? Discúlpame que no te escuché. ¿Cuándo se califica la actividad con devolución al tutor de la unidad 4? Y eso depende de los JTP. Yo soy P3. Yo soy No, Depende no, del lo que... profesor, eso depende del profesor. Cuando Claro, puede, te lo depende corregir. de ello, no te puedo decir. Ah, y después el cuestionario yo ya lo hice y ya lo envié, digamos. Bueno, igual eso va a cerrar hoy. Claro, yo me iba a fijar hoy a las 11 de la noche a ver si estaba ya calificado, no sé quién lo califica eso, no tengo ni idea. No, eso lo hace automático el Lo dan en el sistema. momento. Lo hace y te dan la nota. Ah, porque a No, mí me da llegó la nota cuando Claro, Cuando lo termina. cierran, cuando lo cierran, dan la nota. automáticamente Claro. el sistema. O sea, si Ah, te o sea, fijas cuando hoy, cierra el hoy a las cuestionario 12 te menos lo tira el cuarto. sistema. Claro. Ah, listo. Yo tengo una duda. Sí.
en el parcial, ¿nos van a tomar algo de teoría o esta teoría es para aplicarla en las clases teóricas? Digo, en las clases prácticas. Bueno, yo les cuento. De esta unidad, lo que sí entra en el parcial es gases, ¿sí? Y después, de todo lo que es estado sólido, la curva de calentamiento, lo que vimos recién del diagrama de fases, digamos, la clase de hoy es para el final, cuando ustedes rindan el examen final, ¿sí? Y lo de líquidos, todas las propiedades de los líquidos, lo mismo, lo único que presión de vapor del líquido, el concepto de punto de ebullición del líquido y punto de congelación del líquido, lo tienen que entender ahora porque lo van a usar en la unidad 6 para propiedades coligativas. Ahí sí lo van a aplicar. Pero el resto de las propiedades de los líquidos, sí, todo lo que vimos de capilaridad, viscosidad, tensión superficial, todo eso es para cuando ustedes rindan el examen final. ¿Sí? ¿Cómo es? Perdón, una cosita quería decir. Con respecto a la entrega con devolución al tutor, hoy hablábamos en clase que había un problema con el archivo de entrega. No sé si lo iba a solucionar los profesores de práctico o ustedes, no me acuerdo. Sí, lo leí en el chat. Así que sí, lo van a solucionar. Quédense tranquilos que eso lo van a solucionar. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Profe, una pregunta. ¿No podrían alargar un día el cuestionario por lo menos? Porque hoy tuvimos una de las últimas clases de práctica y me quedaron unas dudas y bueno, quería ver si no nos podían alargar un día por lo menos. Bueno, yo no te puedo responder ahora, se lo voy a comentar con los otros dos profesores, con Laura y Ricardo. Ahora les comento y bueno, o sea, fíjense en la plataforma, si los tres decidimos que sí, lo van a tener ahí publicado. ¿Sí? No les puedo dar una respuesta ahora, porque no soy yo sola, somos tres profesores. ¿Sí? Muchas si gracias. se puede extender mejor, porque a muchos no nos quedó claro la unidad. Bueno, ¿por qué? ¿Con gases tienen problemas? Porque, digamos, el cuestionario va a ser sobre gases, ¿sí? Sí, por eso, y queríamos repasar un poco más, porque recién hoy terminó la unidad, y nada, ya tenemos ahora a la noche el cuestionario que nos cierra. Claro. Bueno, déjenme que lo vea, ya les digo. No les aseguro nada, chicos, ¿sí? Por las dudas. Profe, y con las Profe, el jueves que actividades viene nos no hay dijeron que teoría, te ¿no? preguntemos a vos. ¿Cómo? Profesora, una pregunta. Los que ya no va a dar más la clase, digamos, ¿nos podemos retirar? Los que no tienen ninguna duda. Ya está. Sí, finalizó. Profe, Listo. profe, No, Sí, decía dígame. yo de las actividades con devolución, sí, porque nos dijeron que te teníamos que preguntar a vos, porque no las puedo mandar yo. Bueno, pero espera, la actividad con devolución cierra el jueves, ¿eh? Pero De la ahora se unidad ve que hay 4. un problema con el sistema que te parece que ya la enviaste. A mí también me pasa lo mismo. Como lo que pasó con el trabajo de la unidad 1. Está pasando lo mismo. Bueno, entonces hagamos una cosa. Cualquier cambio, yo ahora hablo con los otros dos profesores. Cualquier cambio que haya va a estar publicado en la plataforma. ¿Sí? Quédense tranquilos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo entré para el cuestionario con devolución al tutor de la unidad 4 y aparece como que ya envié, pero yo no envié nada. Bueno, porque eso estábamos... Sí, no, iba a estábamos decir que... Perdón, Sí, siga. dale. No, que iba a decir que es lo que ya habían dicho anteriormente, que dijo que se iba a Ah, es lo solucionar. mismo, Hay digamos. tiempo hasta el jueves. Sí, es lo mismo. Claro. Ah, listo. Sí, porque me aparece como que lo envió otro chico. Claro, porque es como que el sistema toma como que somos un grupo todos y con que la envíe uno ya nos figura todos y bueno, nada, el resto... Eso es lo que Sí, no sabía. un error, Gracias. ya pasó en la unidad 1, me acuerdo, eso sí. Ah, listo. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿listo, chicos? ¿Ni alguna otra duda?
Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Profe, Sí. a mí Daniel me dijo que hablara con vos porque hay un problema que no aparezco en la lista de la comisión 1. Y él me corrigió el trabajo de devolución de la unidad 3, y cuando me lo quiso pasar la nota, me dijo que no aparecía, y me dijo que escribieran alumnos para que ustedes lo vieran, pero como yo sé que por ahí tardan más de responder, me dijo que mejor les dijera ahora en el Zoom. No sé si... Bueno, digamos, vos lo que tendrías que asegurarte es que estés inscripta en alumnos. O sea, vos tenés que hablar a alumnos para ¿Dónde ver... aparece, profe? ¿Cómo? Disculpame que se corta, no te escucho. ¿En qué parte aparece? O sea, vos tenés que figurar inscripta en nuestro listado en el guaraní. Guaraní, ¿sí? me fijo en guaraní entonces. Claro. Fíjate si estás inscripta en el guaraní. Si estás inscripta en el guaraní, bueno, listo. Después tenés que hablar con tu JTP. ¿Vos cursás en qué horario? ¿La mañana? Cuando La son mañana. uno. Claro, con Daniel y con Jorge Nilo. Bueno, ellos deberían agregarte al listado. Decime tu nombre y apellido, Guazzaroni. Guazzaroni Virginia. Bueno, yo lo voy a anotar, ahora lo anoto, así después lo chequeo. Dale, gracias, profe. No, de nada. ¿Listo, chicos? ¿Ninguna otra duda? Profe, ¿el jueves tenemos teórico? Igual, por más que tengamos el presencial de la práctica. No, cuando hay presencial no tienen teórico. Ah, bueno, ¿Sí? bueno, gracias. Este jueves no. Nos encontraríamos el martes próximo con el teórico, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Hasta luego. No, de nada, hasta luego. ¿Listo, chicos? Entonces, buenas tardes. Buenas tardes, profe, gracias. Buenas tardes. De nada, hasta luego. Tarde. Hasta luego. Gracias. Listo, profe, Chao, muchas profe. gracias. Chao, chicos, buenas tardes.